Antauro Humala ha propuesto que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe asumir el poder y convocar, por lo tanto, a elecciones generales lo más antes posible. Aunque usted no lo crea, estas son las declaraciones del mayor en retiro, líder máximo del etnocacerismo, publicado recién hace unas horas en el portal web del diario La República. Repito, en una entrevista, Antauro Humala ha propuesto que sea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quienes asuman el poder para que estos luego convoquen a nuevas elecciones. Se confirma entonces que lo que señalábamos desde hace ya más de 2 meses, que efectivamente el Comando Conjunto de la Fuerza Armada está deslizando dentro del sector popular la idea, la propuesta de que sean ellos los encargados de asumir un supuesto gobierno de transición que en el fondo no será más que la misma dictadura que va a mostrar su verdadero rostro, y que están lanzando estos globos de ensayo como lo han hecho en el Ágora Popular en más de 3 oportunidades, y que a través de uno de sus oradores efectivamente han dejado deslizar que la propuesta más idónea para el país en medio de esta convulsión y resistencia nacional sea de que el Comando Conjunto, a través de sus jefes de comandos y por supuesto de Manuel Gómez de la Torre, sean los que asuman el gobierno para supuestamente convocar a elecciones generales. Y en esto último, por supuesto, realizar, plasmar, llevar adelante el plan que Estados Unidos quiere para nuestro Perú. ¿Se dan cuenta, estimados amigos de Ágora Popular, lo que le veníamos diciendo ya desde hace semanas? Este ajedrez no es tan simple como parecía al principio, no se trata de buenos y malos. Aquí hay topos sembrados en uno y en el otro lado. Y vamos descubriendo quiénes son los que están pateando su pelota en contra del pueblo y quienes supuestamente habrían recibido grandes cantidades de dinero para estar en medio del pueblo, pero para comenzar a lanzar operaciones, en este caso este globo de ensayo, para favorecer los intereses de un comando conjunto. En este caso, la dictadura en el sector militar que no da la cara y que por supuesto quiere llevar adelante lo más duro y lo más cruel del fujimontesinismo en nuestro país. Esos cobardes que mandan a sus operadores globos de ensayo ahora le han ordenado a Antauro Humala de que digan este medio de comunicación de que efectivamente para él la mejor salida para la actual crisis es esa, que sea el Comando Conjunto quien asuma un gobierno que convoque después a nuevas elecciones. Señores, Antauro Humala no es cualquier idiota. Se reconoce su astucia, se reconoce su conocimiento y justamente por eso es que él está lanzando esto de manera calculada. ¿O van ustedes a creer que por ahí se le pasó, que por ahí no quiso decir lo que dijo o que por ahí no habló lo que tenía en mente? No. Antauro mide bien cada una de sus palabras y lo dicho, dicho está. Allí está la publicación del diario La República y ahí es cuando nosotros debemos estar más atentos y quizás más preocupados. O quizás no tanto, porque en el fondo vamos descubriendo quiénes son nuestros verdaderos aliados y quiénes nunca lo han sido. Claro que en el caso del mayor en retiro, desde el momento en que lanzó su conferencia de prensa en el día 10 de diciembre pasado, a pocos 3 días después de la fecha fatídica del mensaje de Pedro Castillo, quien todavía sigue siendo presidente, esa conferencia ya nos desnudó y nos mostró qué cosa es Antauro Humala, y no porque haya dicho lo que no querían decir los que allí se encontraban afuera en los exteriores de dicho local. Y no se trata tampoco de que, como Antauro dice, eran un grupito de algunos cuantos castillistas que no les gustó las palabras que él virtió.
ni lo uno ni lo otro. Antauro, como no es cualquier idiota, obviamente que él sí sabía que había un gran malestar en medio de la población con lo que estaba sucediendo. El ingreso de la usurpadora, la salida de Castillo de manera completamente irregular, y en medio de eso Antauro se colocó allí en el ojo de la tormenta. Sabiéndolo y sabiendo que la población y los ciudadanos, al menos los allí apostados, necesitaban una respuesta firme de parte de uno de los líderes que apuntaba a ser uno de los líderes antisistema, o al menos lo aparentaba ser, más bien no mostró ninguna de esas características y dio una conferencia de prensa tibia para reconocer que Dina Boluarte es la presidenta, la compatriota Dina Boluarte, así lo dijo. Se desdibujó, se despintó él mismo y quedó a todas luces evidenciado cuál era el propósito de dicha conferencia. Si hubiera sido otro tipo de político, al menos que no quería comprometerse en medio de esa circunstancia, por las razones de que él acababa de ser excarcelado después de 18 meses, bueno, de 18 años, bueno, sencillamente no hubiera salido a dar ninguna conferencia ni nada, porque la población lo que esperaba en ese momento era que él encabezara la resistencia contra la dictadura que recién empezaba. ¿Error de Antauro o cálculo de dicha acción que llevó adelante a manera de una conferencia porque alguien así lo esperaba que lo hiciera? Y hoy, la publicación en el diario La República, podemos decir que también es un error del mayor en retiro del ejército peruano, o más bien nos estaría demostrando que sí hay una conexión del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el señor Manuel Gómez de la Torre, el mismo de los mandiles rosados, el que lo llevó, y que el mismo Antauro lo explica en la misma entrevista. ¿Por qué mencionarlo? Levantarlo y después hundirlo. Cuando no se quiere mencionar a alguien, sencillamente no se lo menciona. Pero acá Antauro usó el ardid de levantarlo y después hundirlo, o de hundirlo y después levantarlo, porque ya tenía calculado que tenía que mencionarlo en dicha entrevista. Esa es una cosa que siempre se hace. No quieres mencionar a alguien, no lo menciones, pero si lo levantas es porque después los vas a hundir, o viceversa. Y así hizo Antauro con Manuel Gómez de la Torre. ¿A qué está jugando? ¿Qué pieza del ajedrez tan o menos o más importante representa Antauro en este tablero político nacional? ¿Por qué los militares nuevamente mandan este globo de ensayo en el campo popular, ya no a través de uno de los oradores de Ágora Popular, sino a través del líder máximo del etnocacerismo, que se identifica como una especie de nuevo Velasco o un sucesor del plan Inca? Antauro Humala no es cualquier tonto venido recién. Él sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Y por qué decide desdibujarse una vez más si ante el pueblo peruano sabemos que quienes nos están asesinando son justamente los del Comando Conjunto de la Fuerza Armada? Mandos militares y mandos políticos en el lado del Congreso, que son los militares en retiro, y el gobierno cuya máscara es Dina Boluarte y Otárola. Esos son nuestros asesinos. Antauro lo sabe, sin embargo, lanza el globo de ensayo igual que lo hizo otro personaje en el Ágora Popular. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué es lo que está detrás para que un líder como Antauro se lance así a la piscina? ¿Es porque hay algo? ¿Hay una especie de retribución? ¿Hay una especie de pacto de parte de los del Comando Conjunto? Haz esto y después nosotros te damos esto. Hace algunos meses, como periodista, recibimos una información. Obviamente no se pudo comprobar al momento, y si usted desea se las comparto, pero tómelo en todo caso como una especie de cuento que está en la imaginación de alguien. Tómelo así mejor. Este cuento comienza de la siguiente manera. Los grupos de poder económico peruanos
que son varias familias que ya ustedes saben los apellidos, los Rodríguez Pastor, los Romero, los asociados en la CONFIEP, antes del 7 de diciembre, estaban buscando la manera de librarse del profesor Pedro Castillo. En el Agropopular hemos mencionado bastantes veces los graves errores de Pedro Castillo. Nunca lo dejamos de mencionar, así nos digan que nosotros somos fujimoristas por el solo hecho de señalar los errores del presidente Pedro Castillo. Lo mencionamos. Pero cuando llegó el momento de señalar que los grupos de poder estaban detrás de la salida de Pedro Castillo por muchas razones, una de ellas los contratos ley, señalábamos que efectivamente estos grupos de poder estaban preparando varios operativos, que estaban al mínimo error del presidente, iban a comenzar a actuar. Y el grave error que se cometió el 7 de diciembre lo demuestra. ¿Qué sucedió? Los de la CONFIEP hicieron una gran bolsa de dinero. No como nosotros en el pueblo hacemos nuestras colectas de 1 sol, 10 soles, 20 soles, 100 soles. No. Los de la CONFIEP hicieron bolsas de varios cientos de millones de dólares. Si quiere usted tómelo esto como un cuento para niños. Los de la CONFIEP armaron una bolsa de varios cientos de millones de dólares y esas bolsas millonarias era para cada partido político del Congreso. La orden era vacar a Castillo sí o sí. 200 millones para Avanza País, 200 millones para Renovación Popular, 200 millones para Acción Popular, 200 millones para el Fujimorismo, para Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera. Cada uno recibió una gran millonada de dinero. Para ese mismo día 7 de diciembre también se preparó la presencia por primera vez en el Congreso de la República de un testimonio que incriminaba directamente a Pedro Castillo. El testimonio de un tal Marrufo, de un tal ministerio que directamente, según Marrufo, habría entregado 100.000 soles, después 50.000 y después 50.000 directamente en la mano del presidente de la República. Antes no había ese testimonio, pero en ese momento sí lo hubo. Para eso los grupos de poder que ya tenían señalado ese día y esa hora, ya habían aceitado debidamente a todos y cada una de las organizaciones políticas, porque sabían que llegaba ese momento. Pedro Castillo recibió a última hora esa información y por supuesto que eso fue lo que lo empujó a lanzar el mensaje que lanzó aquel fatídico día. Pero vamos a seguir el hilo de la historia que quizás ustedes no conocen. Los mismos grupos de poder económico, preocupados ya no solamente con la salida del cual se querían librar desde un inicio, Pedro Castillo Terrones, vieron la mejor manera de la llamada sucesión para poner a Boluarte y cumplir de esta manera con la agenda que también los amos del exterior le exigían. Boluarte se había comprometido con Klaus Schwab para llevar adelante un foro de Davos latinoamericano y realizarlo en Lima, Perú. Por supuesto, este compromiso lo ataba a los intereses de las grandes corporaciones y Boluarte tenía que ser la sucesora. Pero la CONFIEP y estos grupos tenían que desembolsar más sumas de dinero. Boluarte no podía hacer las cosas solas. Necesitaba los operativos militares, los operativos de inteligencia, contrainteligencia y sobre todo la participación de los partidos políticos. Y también, después del 7 de diciembre, tenía que acallar o aplacar toda forma de respuesta popular, toda forma de resistencia. Y estos mismos que desembolsaron esa suma millonaria de dinero, se encargaron de ver quiénes podían ejercer una respuesta frente a los acontecimientos de la salida de Pedro Castillo. Y es por eso que designaron a alguien que contactara con un mayor en retiro recién excarcelado. La propuesta inicial fue de $2 millones, pero al no convencerlo subió a $4 millones. Esta es una historia de ciencia ficción si usted lo desea tomar así. Y tómelo así. De los $4 millones aceptó solamente para que este líder, entre comillas, llevara adelante la acción de la conferencia de prensa, a pesar de que se encontraba en gira en el norte del país.
pudiendo haberse quedado callado un día, 2 días, 3 días o más y después hacer otra acción distinta, no lo hizo. Allí sí no funcionó su inteligencia. Se apresuró, porque al parecer esa era la orden, se apresuró a venir a Lima para aplacar, entre comillas, las iras de los manifestantes. Y por supuesto, así fue como lo hizo. Reconoció a la compatriota Boluarte como presidenta del Perú y después aseguró un fuerte ingreso monetario. Según esta historia de ciencia ficción, que la recibimos en realidad en aquella oportunidad por parte de un ex militar ya en retiro y de muy avanzada edad, un militar muy reconocido en el heroísmo revolucionario de la época del general Juan Velasco Alvarado, que fue el que nos filtró esta información y que ahora recién lo estamos divulgando para ustedes, amigos de Ágora Popular. Según esta información, el mayor en retiro fue sobornado. Y es por eso que vemos los acontecimientos que ahora estamos viendo. Una indiferencia total. Que vayan los cholitos a las marchas, que vayan mis chupes a la movilización. Yo no voy. Prefiero descansar, prefiero dormir en la playa, prefiero tirarme patas para arriba en el sillón y no hago nada. Para eso están mis indios que hacen mi trabajo, o el trabajo que yo debería de hacer. Y las declaraciones en el diario La República, ¿por qué hoy? ¿Por qué aparecer hoy? El mismo día, atención amigos de Ágora Popular, el mismo día, porque ya estamos a pocas horas de que se dictamine si el presidente Pedro Castillo va a ser secuestrado con una nueva prisión preventiva, como lo están en estos momentos decidiendo los jueces representantes de la dictadura, cuya máscara es Boluarte. ¿Por qué hoy aparece esta información? El globo de ensayo, las declaraciones de Antauro. Los militares están preparando, en este caso los militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la dictadura del sector militar, en estos momentos se está preparando un nuevo paso a dar. ¿Cuál será? Algunos nos señalaban que entender las Fuerzas Armadas por dentro no es como un partido político, obviamente que no lo es. Las Fuerzas Armadas se mueven de otra manera, otra naturaleza. Este militar que es héroe reconocido, veterano de hace muchos años, nos explicaba que en el sector militar las cosas son de manera más vertical, por un lado. Y por otro lado, que dentro de la Fuerza Armada también hay logias, hay grupos, hay ideologías o grupos ideológicos que se reúnen en especie de clubes, que unos son más nacionalistas y que otros son entreguistas que cumplen los dictados del imperio norteamericano. Obviamente estos últimos son los que más dominan en las actuales Fuerzas Armadas peruanas. Este militar en retiro, héroe nacional en otros países condecorado, pero aquí en Perú no, nos señalaba que dentro de las Fuerzas Armadas se dan de vez en cuando corrientes, información que va circulando. Esa información va revelando cosas que la mayoría en la parte civil desconocemos. ¿Cómo es que se compran a las organizaciones políticas? ¿Cómo es que una institución educativa, ponga atención a esto, una institución educativa, o sea, una empresa cuyo negocio es la educación, un tipo de universidad privada, se prestaba para hacer una caja en la cual puedan ir los partidos políticos para recibir la suya frente a esta coyuntura? Y al parecer así ha sido. Por eso que casi todos los partidos, el mismo César Acuña y los demás, tienen grandes instituciones educativas, universidades, para mover grandes sumas millonarias, para no ser detectados. Y si son detectados, inmediatamente contralores, agentes y otros más son inmediatamente coimeados, porque la coima no es poca, es de varios millones. El mejor mecanismo para mover sumas grandes de dinero
es el sistema educativo privado. Y así está sucediendo. A través de ese sistema educativo habría llegado el dinero a estos partidos políticos que se bajaron al presidente Pedro Castillo en aquella oportunidad. Partidos políticos que por supuesto ahora están siendo presionados por el Pentágono para que convoquen las nuevas elecciones lo más antes posible, porque el imperio también está desesperado. Y lo que ha hecho Antauro el día de hoy es también invocar lo de las nuevas elecciones. Obviamente que Antauro no cree en la restitución de Pedro Castillo ni nada de eso. Antauro dice que Pedro Castillo ya fue, que Pedro Castillo tuvo su oportunidad y que ahora, como un delincuente más que robó celulares y gallinas, aunque no del nivel de Lava Jato, pero como un pájaro frutero, debe purgar la pena correspondiente y que se debe convocar a nuevas elecciones. Pues eso es lo que ha señalado Antauro hoy en la entrevista virtual que ustedes pueden leer completa. Está diciendo que hay que seguir los dictados de Washington. Claro, según él, el que puede encabezar este gobierno transitorio y convocar las nuevas elecciones sería el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente señaló, obviamente, que el señalado Manuel Gómez de la Torre es el mismo comandante general que apareció con mandil rosado. O sea, lo levanta y lo baja. Pero él ya cumplió con enviar el globo de ensayo. ¿A quién? Al pueblo peruano. Nosotros somos los que estamos evaluando el globo de ensayo. Él ya lo lanzó. Y seguramente recibió algo. En el incondicional, ¿no? En el cuentito que les acabamos de contar, una historia de ciencia ficción, que usted verá si corresponde a esta realidad o no corresponde a esta realidad. Pero de que tenía que decirlo, tenía que decirlo. Más aún cuando ahora vemos que los del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, como no les ha caído bien las revelaciones en fiscalía de Alberto Otárola, que prácticamente se está lavando las manos con ellos, que no reconoce nada y que se viene una nueva andanada de denuncias contra los militares, nuevas comisiones de la verdad, nuevos generales, coroneles convocados por la justicia para que rindan cuenta por qué mataron, por qué dieron las órdenes de acribillar al pueblo. Como se viene eso, entonces este Comando Conjunto de la Fuerza Armada quiere librarse de la parte civil. O sea, la dictadura en la sección militar quiere librarse de la misma dictadura en el área civil y acaparar ellos todo el poder. ¿Por qué no han dicho? Y mandan de nuevo este globo de ensayo. Ahora Antauro es el encargado de lanzar el globo de ensayo y lo lanzó. ¿Qué va a hacer el pueblo peruano? ¿Repudiar, rechazar? ¿O estamos tan adormecidos por la propaganda que consideramos, bueno, Antauro sabrá por qué lo dice? Algunos son capaces de decir, bueno, sigamos el camino de Antauro. Otros en la misma Plaza San Martín serán capaces de decir, sí, esa es la mejor propuesta. Seguir la propuesta de Antauro Humala, que sea el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, quien gobierne transitoriamente y de ahí se convoque recién las nuevas elecciones. Señores, eso pareciera que es el plan de la facción militar de esta dictadura. ¿Lo llevarán adelante o qué es lo que les impide? Hoy día veremos acontecimientos o quizás tal vez no. Habrá otro sector de militares patriotas que realmente está esperando el día y la hora H, en este caso un día D y una hora H, pero patriota, o solamente es una alucinación de otro sector. No todos los militares son malos. Esta no es una historia necesariamente que se simplifica en el bien y el mal, buenos y malos. En realidad hay intermedios y es un ajedrez, eso sí. Pero de que existen sectores que tienen voluntad, amor a la patria, amor a la justicia, aún dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí hay. Al igual que en cualquier otra institución del capitalismo, existen pues posiciones de los mismos individuos que no necesariamente están de acuerdo con los postulados de su propia institución, pero que sobreviven ahí
por muchas razones, por el tema monetario, porque no tienen otro trabajo, o porque están cumpliendo una operación desde dentro. Así como hay muchos que dentro de la Iglesia Católica quieren reformarla, quieren que sea mejor, quieren que sea de verdad la Iglesia de Cristo dentro del catolicismo, así también en las Fuerzas Armadas hay quienes quieren que esas Fuerzas Armadas realmente vuelvan a ser las mismas Fuerzas Armadas de la época del general Juan Velasco Alvarado, y que añoran eso y que están trabajando para eso. Aunque dentro de las Fuerzas Armadas la cosa sea difícil, pues sabemos que sí hay. Pero el proponernos que sea Manuel Gómez de la Torre el presidente para organizar las nuevas elecciones, eso no lo podemos aceptar. Quizás les caiga bien a los caviares, ya que se puso mandil rosado en aquella vez. Quizás a ellos sí les caiga bien, ¿no? Es un general que apuesta por el globalismo, la ideología de género, porque esos son los símbolos. No creo que ustedes se han comido el cuento de que solamente es una cuestión de que los hombres sí pueden entrar a la cocina o hacer las actividades de un hogar. No creo que ustedes hayan comido ese cuento. El simbolismo del general poniéndose el mandil rosado va más allá. Y tiene que ver con las ideologías del globalismo que actualmente están preponderando en el mundo y que están disputándose país por país, porque también están a punto de desaparecer. Pero en el Perú, que es uno de los que más resiste todavía el globalismo, insisten los que actualmente gobiernan el Perú, en este caso la dictadura, insisten en servir mejor a sus amos globalistas. Manuel Gómez de la Torre será la persona indicada, quien han visto que puede ser el sucesor o la salida o representante o el que encabece la transición de esta crisis. ¿Qué piensan ustedes, amigos de Ágora Popular? El supuesto mensaje nacionalista de algunos nos podrá llevar a aceptar a un cachaco de estas condiciones sin desmerecer a los militares patriotas que hay, pero nos llevará el nacionalismo a aceptar a un cachaco como Manuel Gómez de la Torre para que asuma el mando del Perú, el que ordenó los operativos de disparar, no disparar, emplear armas de fuego, no emplear armas de fuego, contra el pueblo civil. ¿Aceptaremos a Manuel Gómez de la Torre porque Antauro lo está proponiendo? ¿Aceptaremos una transición militar de este tipo o habrá otra salida? ¿La revolución peruana se llevará a cabo a través de este mecanismo? ¿O el pueblo dirá, levantando y reivindicando el valor de nuestro abuelo Túpac Amaru, y de Túpac Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, nuestros antepasados legítimos, para encabezar la unidad más amplia en torno o contra esta dictadura, en la búsqueda de una justicia auténtica? ¿O seguiremos el camino que nos pongan solamente los uniformados y no pensaremos nada con tal que haya una salida? ¿Nos conformaremos nosotros solamente con el programa que otros nos impongan? ¿O nosotros realmente como civiles y como pueblo sabremos encontrar nuestra propia salida, nuestro propio destino? ¿Qué camino tomará usted, amigo? Por lo pronto, vea lo que ha señalado, lea, estudie lo que ha indicado Antauro Humala en la entrevista de hoy, que nos va a servir de mucho. Lo desdibujado o no de sus palabras nos muestran ya el ajedrez, ese ajedrez complicado que desde las altas esferas militares y de la dictadura que actualmente gobierna Perú se viene tejiendo en contra de nosotros. Quieren mantener el modelo económico neoliberal, es obvio. Quieren mantener la constitución política del 93, es obvio. Quieren mantener la república tal como está, que es una herencia, una continuidad de la etapa colonial. ¿Lo quieren hacer? ¿Quieren continuar así? ¿Quieren mantener el capitalismo? Es obvio. Ni siquiera lo quieren reformar, como en el caso de los caviares. Quieren mantener el capitalismo más cruel, más insano y seguir destruyendo nuestra madre tierra. Eso es lo que quieren. Entonces, para que quede como muestra de lo que viene sucediendo, he ahí las palabras de uno y del otro.
Analice también usted cada una de las palabras de los que la toman en el ágora popular. Usted no es ningún tonto, usted debe pensar por sí mismo. Cuestione todo y llegue a la verdad. Ese es el único camino. De no ser así, no sobreviviremos. Pero estamos convencidos que con el conocimiento, dejando de lado a todos los traidores, topos infiltrados que hay y que los vamos a tener que descubrir uno por uno, llegaremos a nuestro objetivo. Claro que sí, viviremos y venceremos. Gracias. Buenas tardes.